Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos. Le habla su hermano Fernando Graciano desde La Vega. Estamos ahora en el interior del país, en este tiempo maravilloso de Shabbat que el Señor nos ha permitido tener, nos ha bendecido de estar con todos ustedes en este maravilloso día sagrado donde compartimos Torah. Hoy estaremos estudiando la porción Vayaquel, una porción extraordinaria, una porción que habla de temas maravillosos. Yo voy a hablar del tema central de que habla, o el énfasis que Dios quiere hacer al inicio de esta porción maravillosa que es Vayekel. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar conmigo. De verdad que pido al Eterno que me guíe. Bendigo su nombre y la oportunidad que nos brinda de poder hablar de él. Le pido a Dios que me dé autoridad, poder, denuedo, confianza y seguridad para poder comunicar verdades extraordinarias en palabras humanas. En un vaso de barro, el único tesoro que tenemos es Él. Ese espíritu que mora en nosotros, esa presencia de Hashem que mora en nosotros, ya que nosotros también somos el templo de Dios. Él mora en nosotros. Ese es el tesoro de barro, el tesoro, esa perla preciosa que está depositada en este vaso de barro imperfecto, mortal. A Él sea toda gloria y por eso le bendecimos porque nos ha dado su Torah. Gracias, Señor, bendito eres tú porque nos diste tu Torah. Así que iniciemos inmediatamente, mis amados, porque tenemos cosas que decir. Mire, esta porción Vayekel comienza de una manera poderosa. Es una declaración poderosa de bendición para nosotros y un recordatorio en medio de la edificación de un templo. La Biblia dice, Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, wow, esta palabra es tremenda. Este comienzo es magistral, así es que comienza de una manera extraordinaria, como decía, poderosísima esta porción Vayekel, ya que todo lo que leímos en Terumá, en Texabé, fue dicho a Moisés en el monte Sinaí. Y ahora, en el preludio, en el inicio de esta porción, Moisés reúne a la nación completa, todo el que había salido de Egipto, para entregarle todos los detalles del Mishkan, que el Hakadosh Baruj Hu, el Mashiach, perdón, el Padre Eterno, le había ordenado. Sin embargo, en medio de esta introducción encontramos algo muy interesante que nos impresiona. Y es que en lugar de hablar del Mishkan, qué bárbaro es esto. Esto es la interrupción aquí, es divina. Que en lugar de hablar del tabernáculo, de ese espacio sagrado, Moisés parece desviarse. Y al menos eso parece, ¿no? Pero al desviarse, introduce un tema totalmente distinto al tema del Mishkan, cuando dice, estos son los asuntos que el Eterno ordenó hacer. ¿Qué ordenó hacer? ¿Qué asuntos ordenó hacer? El tabernáculo, la cubierta, los utensilios, el keuná. No, mis amados, dice la Torá, 6 días se trabajará y el séptimo día será para ustedes una santidad. Escuche, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué interrupción más tremenda? El séptimo día, 6 días trabajarás y el séptimo día será para ustedes, dice, santidad. Un Shabbat Shabbatón para el Eterno. Eso está en el capítulo 35, verso 2. Este es el inicio, esta es la introducción de esta porción maravillosa. Muchos pensarían que va a hablar del santuario, pero en medio de esa vorágine del santuario, él le entra esta palabra. Un tema que había ya comunicado mucho tiempo atrás y lo retoma o lo recuerda, lo enfatiza aquí en Vayekel. Entonces, oyendo esto, surge una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué menciona el Shabbat aquí? Porque Dios, en medio de esta construcción del tabernáculo, de sus utensilios, de todas las minucias que comprenden la edificación del tabernáculo, él entra en la conversación de su pueblo, reunidos todos. Imagínense que hay una convocación sagrada donde se reúne toda tu familia, ya que el padre, el patriarca, va a comunicar una noticia que es
muy grande, o sea, una noticia o algo que hay que recordar de manera familiar. Me recuerda cuando los patriarcas en la antigüedad morían y reunían a todos sus hijos para poder bendecirlo uno por uno y poder traspasar la primogenitura. Me parece algo parecido, donde Dios llama a todo su pueblo y los reúne a través de su siervo Moisés para comunicarle que recordaran, mis amados, que hay 6 días de trabajo y hay un día que es santo. Dice, para ustedes santidad. El Shabbat es destinado para que nosotros vivamos ese día apartado. Ahora, ¿por qué menciona el Shabbat? Nos reunimos alrededor de Moshe Rabenu para comenzar nuestros preparativos para la construcción del Mishkan. No para escuchar una derashá o una enseñanza, una dirección sobre el Shabbat. Y la pregunta es, ¿estamos reflexionando ahora sobre el glorioso ideal de construir un lugar donde la presencia del Eterno vivirá entre nosotros? Y Moisés está hablando de guardar Shabbat. Y la respuesta es que Moisés estaba con esta interrupción divina, estaba transmitiendo algo que es fundacional en la vida del Hijo del Eterno. Es uno de los temas más importantes, o el tema, bueno, convencido estoy que es el tema más importante de un hijo de Dios que está haciendo una transición al verdadero entendimiento de las Escrituras. La respuesta es que Moisés estaba, mi amado, transmitiendo, comunicando, compartiendo algo que es necesario. Y a pesar de que estamos ocupados construyendo el Mishkan, a pesar de que hemos estado diciendo, debes hacer esto para el Mishkan, que Dios nos está comunicando, deben hacer esto para el Mishkan, construir esto así, de esta forma, de aquella forma, debes hacer aquello para el Mishkan. Todas esas instrucciones son solo para los 6 días de la semana laboral. La edificación del tabernáculo de la morada del Señor era para 6 días. El primer día, por ejemplo, bien, construimos. El segundo día, lo mismo. El tercer día, lo mismo. El cuarto día, lo mismo. Y así sucesivamente continuamos con la tarea de construir el Mishkan. Pero cuando llegue el séptimo día de la semana, cuando el sol se pone el viernes por la tarde, todo debe detenerse. Y ese día debe ser para ti un día de santidad. No te preocupes por el Mishkan que está construyendo para mí, nos dice el Señor, para que me entienda. Dios está diciendo, no te preocupes por el Mishkan que estás construyendo para mí, porque hay algo que quiero que construyas que es aún más importante. Hay una diferencia, hay una distinción apartada, distinta, superior, que sobreexcede los 6 días de la creación de tu labor de construirme tabernáculo a mí. Porque hay algo que quiero que construyas que es aún más grande. Y por lo tanto, para que usted entienda, este desvío que Moshe Rabenu está tomando, tiene la intención de demostrarnos que a pesar de la vasta importancia de construir un Mishkan, porque es importante, porque el templo es importante, la presencia de Dios es importante, pero más importante, y aunque el templo representaba, el tabernáculo representaba que Dios reposaría ahí con su presencia, Dios no estaba tratando de decir, quiero que tú sepas y comprendas que hay algo más grande que eso. Quiero que sepas que el Shabbat es el primero, que el Shabbat es más importante y que el verdadero santuario que tú debes construir es el santuario del Shabbat. Esta idea es sorprendente cuando estudiamos las Escrituras desde el principio hasta el final, desafía la mente humana. Implica que cada 7 días al caer el sol, el Am Israel, o sea, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, entran en un Beit Hamikdash aún más elevado, aún más relevante que el Mishkan construido en el desierto y más sagrado que el Beit Hamikdash en Jerusalén, mis amados. Imagínense que tuviéramos hoy el Beit Hamikdash edificado, o que viviéramos en los tiempos antiguos cuando el Beit Hamikdash estaba en el Har Hagabait,
en el templo apartado, en el monte Sinai. Y supongamos que tuviéramos el privilegio, mis amados, de entrar en la Azará. Pregunto, ¿cómo te acercarías ahí al Eterno sabiendo que estás en el tabernáculo, sabiendo que estás en el templo sagrado, sabiendo que es la morada de Dios, el sitio más sagrado del mundo, el axis mundi, el eje del mundo? Pregunto, ¿cómo tú te acercarías? Lo primero que debíamos saber es que no sería un encuentro casual, no sería un ingreso casual como cuando usted entra en cualquier lugar. Lo primero que se sentiría es en su corazón o en su alma, es que entraría con gran temor, como si estuviera penetrando en el palacio maravilloso del poderoso rey. Y esta es una de las razones, mis amados, por la que los levitas estaban apostados como guardianes alrededor de sus muros. Los levitas estaban todos parados, viendo a todo el mundo entrando, como si fueran guardianes de ese lugar. Y era para poder crear un aura de santidad, de reverencia en ese lugar. Cuando alguien intentaba acercarse, por ejemplo, al Beit HaMikdash, los guardias, nos dice la tradición, los cuestionaban. Le preguntaban cosas a las personas, le preguntaban, ¿estás puro? ¿Te has sumergido en el mikveh? ¿Has realizado la azá si estás impuro por contacto con los muertos? O sea, lo interrogaban, mis amados. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar a ese lugar de reverencia, el lugar donde Dios habitaba. No podía ingresar sin más, sin ningún, o sea, como si fuera algo normal que tú estuvieras asistiendo a una casa, a un restaurante, por ejemplo. Todo el mundo debía someterse al interrogatorio, mis amados, antes de poder acceder al recinto del Beit HaMikdash. Era un nivel tan sagrado o participar o ir a ese lugar, que el interrogatorio era aguantado por mucha gente. Por ello, cuando alguien se acercaba al Har HaBait, lo hacía con la máxima inquietud, con la máxima preparación posible. Cuando llega el Shabbat, en otras palabras, experimentamos algo extraordinario, señores. El Hakadosh Baruj Hu declara que de las 24 horas del Shabbat son, mis amados, un Beit HaMikdash. De igual forma como el pueblo iba al Beit HaMikdash, al santuario, al Mishkan, es lo mismo cuando entramos en Shabbat. Es un templo sagrado apartado. Y aunque no se trata de un santuario en el espacio, no podemos señalar un lugar específico y decir, bueno, aquí está el sagrado Shabbat. No, es un santuario en el tiempo. Es un santuario que santifica el tiempo. Esto es inédito, mi amado, en Israel. Ninguna nación, escúcheme por favor, esto es inédito en el mundo, ¿eh? No hay ninguna nación de las potencias que han existido, de las civilizaciones que han existido a través de la historia, no hay una nación que tenga el concepto de santificar el tiempo, solamente Israel. Y para que entienda, lo primero que Dios ha santificado, antes de santificar lugares, antes de santificar al hombre, antes de santificar los utensilios que se utilizaban en el servicio sagrado del Señor, Dios, mis amados, en el mismo principio de la creación, y vamos a profundizar un poco más adelante, Él santifica, lo primero que Él aparta es el tiempo. Y esto es algo extraordinario. El Shabbat, en otras palabras, es un santuario en el tiempo. Es un concepto único de la Torá, que el tiempo también puede poseer Kedushá. Estamos acostumbrados a la idea de diferenciar entre diferentes tipos de objetos y personas en cuanto a un nivel de santidad. Eso estamos nosotros claros. Sin embargo, la Torá nos enseña que esto también se aplica al tiempo. Algunos momentos son más sagrados que otros. Y aunque para el observador casual puede parecer un día común, el Shabbat es fundamentalmente distinto. Sobre el Shabbat se dice, esas horas de Shabbat son más sagradas que cualquier otro momento del año. Incluso es más sagrado que el Neilá en Yom Kippur. Oye, el Shabbat es incluso más sagrado que el día más sagrado y el momento más sagrado
del día más sagrado, que es Yom Kippur, que es la Neilá, que es el cierre de las puertas. Es el momento cuando Dios cierra las puertas de recibir la humillación, de recibir la teshuvá de su pueblo, para él declarar y declararte escrito en un año agradable. El Shabbat es superior a ese día, a ese momento. Por lo tanto, cuando llega el Shabbat, la sensación es la de ingresar a un santuario, mis amados. Un lugar apartado, un lugar sagrado en extremo. No se puede abordar de otra manera el Shabbat como lo haría usted en cualquier día que usted va a hacer algo. Se requiere un cierto estado de ánimo, una preparación mental. Bueno, estos días hemos hablado de esta preparación. Se necesita entonces preparación, tanto mental como física, antes de adentrarse en este tipo de santidad. Por eso realizamos ciertas acciones antes de llegar a Shabbat. Hacemos una preparación primeramente de nuestra mente para la kedushá que se avecina. Nos amoldamos mentalmente a ese nivel de entendimiento y de existencia. Es por esa razón que la Guemará, en un tratado que habla del Shabbat, le exhorto a todos que deben leer la Guemará en ese el Talmud que habla del Shabbat, mis amados. Hay un tratado completo de este tema. Ahí están todas las leyes del Shabbat. Bueno, el Mishneh Torah también de Maimónides habla de esas leyes. Por eso el tratado Shabbat, en la Guemará, en el tratado, en la porción 114a, pregunta: ¿de dónde sabemos que la Torah que debemos cambiar? ¿De dónde sabemos por la Torah que debemos cambiarnos de ropa para Shabbat? Pregunta. La respuesta no es algo simple, una sebará, una idea de que es apropiado lucir ropa elegante en honor al Shabbat. No. Los sabios citan el pasuk de Levítico 6:4, cuando el Cohen viste ropa especial al entrar en el santuario. Eso dice la Guemará, mis amados. Aquí está, en otras palabras, un paralelismo sorprendente, o el paralelismo sorprendente. Que al igual que un sacerdote debía cambiarse de ropa antes de entrar al santuario, así también todos nosotros nos vestimos para el Shabbat antes de entrar en el Mishkan Shabbat. Es un mensaje asombroso, mis amados, es extraordinario. En Erev Shabbat, en la recepción de Shabbat, en el levantamiento del Shabbat, en la entrada del Shabbat, nos cambiamos de ropa porque nos estamos preparando para entrar en un Beit HaMikdash en el tiempo. Si nunca antes habías reflexionado sobre eso, cuando caiga la tarde, es un buen momento para empezar. Bueno, usted quizá que va hoy a la congregación más tarde, vaya con su mejor ropa. Vaya preparado mentalmente a entrar en ese momento. Bueno, estamos ya en ese momento. Cuando te pongas tus ropas de Shabbat, di: me estoy vistiendo con ropas especiales ahora porque pronto entraré en el Mishdash del Shabbat. Incluso si lo haces una vez en tu vida, es significativo. Así como cuando nosotros vamos a la fiesta de trompeta o a la fiesta vamos a la fiesta por ejemplo, de Pesa, que viene pronto, nos vestimos con trajes elegantes. Nos vestimos acorde al momento. Y así deberíamos hacerlo todas las tardes al caer el sol, en los viernes en cada la expectativa, el Erev Shabbat. ¿Por qué? Porque somos un sacerdote, mis amados. Somos un Cohen que estamos entrando en un Mishkan sagrado. Y eso no solamente es una metáfora, un concepto abstracto, mis amados. Estamos realmente ingresando en un santuario. Es por esa razón que cuando el sol empieza a ponerse, es crucial entrar en esa dimensión de Shabbat. Y es crucial de esa manera no dejar que ese momento pase desapercibidamente. A medida que las nubes
densas de la noche se despliegan sobre el cielo. Las estrellas, primeras estrellas comienzan a aparecer. Debemos imaginar literalmente que las nubes de Shabbat emergen en el horizonte, envolviendo nuestra atmósfera, envolviendo nuestro mundo. Estamos siendo rodeados de las nubes especiales de la Kedushá. Yo digo imaginar, mis amados, pero realmente es así, literal, ya que el Hakadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre, extiende un dosel, extiende un talí de Kedushá a nuestro alrededor. Por eso, cuando llega Shabbat, si estás preparado para ello, si estás preparado, debes ingresar a ese día maravilloso con reverencia. Y cuando decimos lealdil, elef, adelot, es cuando la gente está sentada en el teatro y alguien, es como si alguien está sentado en un teatro o está sentada en un cine y llegamos un poco tarde. A todos nos ha pasado alguna vez. ¿Cómo usted camina en el templo? Perdón, en el teatro o en el cine. Usted camina de puntitas, usted camina despacio, camina con respeto para no interrumpir al otro. En otras palabras, usted está temeroso de hacer el más mínimo ruido y molestar a los demás para no contaminar o interrumpir la secuencia de ver la película, de ver la obra. De igual manera, así se camina en Shabbat. Así debe caminarse en Shabbat. Esto demuestra que entiendes, que sabes, que tienes una conciencia del lugar donde estás. ¿Cómo entramos en Shabbat? De puntitas, mis amados. ¿Cómo debemos entrar en Shabbat? ¿Cuál es la actitud de puntitas? No me refiero ahora a cuando entras en la sinagoga, eso es diferente. Ya que sabemos que el Bet Knesset es sagrado, pero estamos hablando de algo superior. Estamos hablando aquí de la Kedushá del tiempo, que no es lo mismo de entrar en un lugar, que no es lo mismo de apartar, como nosotros tenemos apartados el Bet Knesset, que es un lugar sagrado, es un lugar donde está la presencia de Dios, pero el Shabbat, dentro de esa Kedushá que posee, al ser Kedushá de tiempo, a ese espacio que es sagrado, lo eleva aún más. Significa que incluso en tu propia casa, escúchame por favor, aunque estés en tu casa celebrando Shabbat, o cuando tú caminas en la calle y viene el viernes y comienza el Erev a caer, cuando comienzas a ver que ya llegó Shabbat, deberíamos sentir que estamos entrando en el Mikdash. Debemos tener en mente ese lugar. Es por esa razón que cuando miramos a nuestro alrededor para ver qué hacen los que ignoran estas verdades que nosotros estamos manejando, nos impresionamos, mis amados, porque nosotros estamos en un nivel más elevado de existencia. No porque somos mejores, sino porque hemos entendido el significado de este día maravilloso. Estamos ingresando en un recinto sagrado. Estamos ingresando en el Mikdash del Shabbat. Estamos caminando de puntitas, con reverencia, con un entendimiento bien claro, porque durante las 24 horas que vienen estaremos inmersos, sumergidos, mis amados, en una kedushá de tiempo. Por eso decimos, por eso nosotros los judíos, los creyentes en Mashiach, se dice entre nosotros que no caminamos rápidamente en Shabbat. En Shabbat no hay prisa. En Shabbat no estamos rápido. En Shabbat caminamos de manera diferente. Caminamos como si fuera paso lento. Lo que nos recuerda que somos los sacerdotes en el Beit HaMikdash, que caminaban Ekev, Bexad, Agual. Así caminaban.
con el talón de la punta, porque estaban caminando en un lugar de santidad, mis amados. Y nosotros que estamos en el tiempo sagrado del Shabbat, nosotros lo imitamos porque estamos caminando en un tiempo de santidad. ¿Me puede entender? Es por esa razón que ahora podemos entender mejor por qué en la antigüedad los judíos no hablaban mucho en Shabbat. No hablaban mucho. La Gemara dice que cuando se ponía el sol el viernes por la tarde, todo el mundo dejaba de hablar. Y había un sabio que tenía una madre anciana, nos cuenta la Gemara, y ella estaba hablando. Entonces él le dijo a la mamá, mamá, es Shabbat. Y ella paró inmediatamente y se cayó. Eso está en el Tratado de Shabbat 113a. ¿Puedes escuchar esto? ¿Qué nivel de santidad? ¿Qué nivel de respeto? Una persona debe entonces controlar su lengua alrededor del tiempo de Shabbat. Y por supuesto que se decía Shabbat Shalom, que se podía conversar, que se era amistoso en este día. No me malinterpretes, comían, bebían, danzaban, cantaban, estudiaban Torah, todos tenían sinjá, eran felices, pero no hablaban de Barim Betelim, o sea, palabras vanas, palabras que no fueran edificantes. Es por eso que preguntamos, ¿cómo debería ser nuestro habla en Shabbat? En los tiempos antiguos, cuando llega el Shabbat, un temor se apoderaba del pueblo, una reverencia, una conciencia de la santidad del tiempo lo arropaba. Muchos cambiaban literalmente su actitud durante el Shabbat, incluso en Am Israel. A veces las personas más groseras e ignorantes en Shabbat se negaba a decir una falsedad. Es tan grande el respeto que se rehusaba a mentir en Shabbat. Y hay registros en la tradición de Israel que comprueban estas cosas. Por ejemplo, en el Tratado Jerusalemaí de Mai de la Gemara, nos enseña que en Shabbat se podía preguntar a un Am Israel sobre sus productos, a un habitante de la tierra. Se le preguntaba, ¿has separado una 10ª parte de ellos? Señores, ahí en Shabbat se podía confiar que él estaba diciendo la verdad. O sea, le tenían un temor, inclusive en Shabbat hablar una falsedad. Durante toda la semana no podías estar seguro de que te dijeran una palabra vana. Pero cuando eso sucedía en Shabbat, podías confiar. ¿Por qué? Porque el temor al Shabbat, la reverencia, el nivel de santidad estaba presente en el Am Eretz. En otras palabras, tenían temor de decir una falsedad en Shabbat. ¿Lo puedes ver, mi amado? Esto es lo que yo quiero que usted pueda entender. Tenían temor de expresar algo falso en Shabbat. Es por esa razón que nosotros debemos imitar a estas personas que vivían en Shabbat en el tiempo bíblico. Es porque sabía que estaba en un santuario. Era porque eran religiosos, era porque querían ver que que ellos eran mejores que otros. No, mi amado, era porque ellos, mis amados, tenían la conciencia, el entendimiento de que estaban en el santuario. Del Beit HaMikdash, la Torá dice, debes temer mi santuario. De igual manera, nosotros tenemos que tener el entendimiento en nuestras vidas. Todo el Am Israel, todo el pueblo de Israel, todos nosotros que estamos hoy aquí, debemos temer de esa forma el Shabbat. Ahora, no estoy sugiriendo que de repente usted se exija el mismo nivel de respeto que estoy tratando de comunicar. Sin embargo, al menos en cierta medida, y yo puedo decirle que usted puede ir creciendo, comenzar a entender el concepto que es esto de Shabbat. Permitirle al Eterno que pueda administrar su alma para entender la importancia de este día y el nivel de santidad que alberga. Y en esa justa medida, increciendo, usted poder subir su nivel de santidad, su nivel de kedushá,
en esforzarse voluntariamente y mentalmente a crecer usted mismo en este entendimiento y en esta acción extraordinaria de adoptar esta mentalidad en la que Shabbat se percibe como un santuario en el tiempo. Podrás ver que no estamos solamente hablando de cumplir con las obligaciones de Shabbat, mi amado, no. Y por supuesto, eso en sí mismo es sumamente importante y valioso. Cumplir todas las leyes de Shabbat, todas las leyes de Shabbat, todas las leyes que están escritas en la Torá y también de Rabanán, de los rabinos que han interpretado esas mismas leyes y las han aplicado al pueblo en las circunstancias que el pueblo ha vivido, son importantes, pero eso representa lo mínimo, señores. Ahora estamos hablando de un tipo completamente distinto de Shabbat. Es un Shabbat que tiene el poder de transformar nuestras mentes cada semana si nos acercamos a él con la reverencia que merece, con la conciencia clara de que estamos en un lugar que es sumamente importante. Yo diría el más importante, si me ha escuchado, es un santuario, no en el espacio, es en un santuario en el tiempo, que nos brinda la posibilidad, la oportunidad de cultivar nuestra mente de Shabbat. Es por esa razón que quiero entrar en esta segunda parte de esta enseñanza, que es la mente de Shabbat. Tener una conciencia y un crecimiento increciendo cada vez que pasa el tiempo, de Shabbat en Shabbat, de tarde en tarde, como dice la Torá, ir entendiendo este concepto de la importancia suprema del Shabbat, eso va formando la mente de Shabbat. Es por esa razón que si queremos aprovechar el Shabbat, ya que para eso es el Shabbat, para usarlo como una herramienta. El Shabbat no es un día normal como usted piensa o como los otros días que usted vive. El Shabbat es un instrumento del Eterno que no debe ser desaprovechado porque te va a ayudar a desarrollar tu kedushá, tu emuná, te va a elevar a niveles más superiores de existencia. Y como decíamos en la clase de ayer, en nuestro estudio, que todas las bendiciones, tanto físicas como espirituales, vienen de guardarse correctamente al forjar la mentalidad de Shabbat. Es por esa razón que si queremos utilizar el Shabbat como fue concebido o fue concebido para ser utilizado, es fundamental, mis amados, tener una idea clara de lo que pretendemos obtener de él. Usted no puede recibir algo que usted no conoce, algo que usted no discierne. Usted no puede aprovechar el regalo maravilloso de Dios al entregarte Shabbat y adquirir esa sabiduría, adquirir ese regalo, si tú no sabes qué es eso, si tú no sabes incluso cómo obtenerlo. Mientras caminamos por el santuario Shabbat, debemos comprender que estamos persiguiendo un objetivo. No es que estamos en Shabbat porque ya voy al Shabbat, el otro sábado fui al Shabbat y que es un mandamiento. Sí, es el mandamiento, pero ¿para qué? ¿Qué quieres obtener? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Estás dando en la meta por la cual el Shabbat fue creado? Eso es lo que debemos, cada vez que salgamos de Shabbat, cada vez que transicionemos del lugar del espacio sagrado, del tiempo sagrado, al espacio común, al tiempo común, mis amados, debemos saber que tomamos para nuestro beneficio y cumplimos el objetivo de esas 24 horas que son santísimas. Debemos comprender que estamos persiguiendo un objetivo aquí, mis amados, ingresando al Shabbat por una razón específica por la cual fue concebido, no solo para pasearse y disfrutar un poco de comida o de danza o de una siesta o oír un buen mensaje, no. Y esto es lamentable, que pasa el Shabbat, un Shabbat tras otro, lejado de Adalá, entrando, saliendo el Mishkan de Shabbat, pero sin aprovechar, mis amados, la carga espiritual, el beneficio espiritual, las oportunidades que provoca este día maravilloso. Esto implica, mis amados, que en cierta medida, quizás en gran medida,
nuestras vidas transcurren sin alcanzar un pleno potencial completo como Dios lo dijo. Por lo tanto, es crucial responder a una pregunta importante. ¿Cuál es el principal propósito? Y yo quiero ahora que usted me escuche, porque ahora voy a entrar en la centralidad de todo esto. Ponga atención completa, por favor. Si tiene alguien al lado, dice, haz silencio ahora. Hoy es el momento de oír. Pregunto, ¿cuál es el principal propósito que debemos tener en mente al entrar en Shabbat? Por favor, escúcheme, por favor, porque esto puede cambiar su vida. Nosotros entramos en el santuario Shabbat, como ya usted sabe, que es un santuario en el tiempo, con temor reverencial, con ropas adecuadas, en melodías especiales, pero todos nosotros hoy debemos saber para qué se espera que hagamos una vez que estamos dentro de ese lugar y tiempo especial. Y la respuesta es, no hay duda de que más que cualquier otra cosa, la lección que el Shabbat nos quiere dar y está tratando es de tratar de guiarnos a entender el Bereshit bara Elohim. Póngame por favor atención. El Shabbat tiene como objetivo primario que usted entienda, que usted aprenda qué es el Bereshit bara Elohim. Que en 6 días Hashem hizo este universo maravilloso que usted vive. Todo lo que él existe. De la nada. Dios creó el universo con su voz. Cuando no había existencia, todo el mundo existía en la mente del creador. Y en ese momento Dios dijo, Bereshit bara Elohim. Estoy diciendo que el Shabbat fue ideado y entender el Shabbat es necesario. Entender que todo lo que Dios creó lo hizo de su palabra, lo hizo de la nada. Lo hizo cuando no había materia y su voz es la herramienta. Su voz es el material con la cual todo lo que existe, incluyéndote a ti, fue creado. Debemos pensar cómo todo comenzó. Debemos pensar y entender que todo viene de Dios. Que desde el principio Hashem, nuestro creador, creó Yes Ma'im, creó todo de la existencia de sí mismo, o sea, de la nada. Lo que se dice de la nada es de él, a través de su palabra. No había nada. Su voz resonó con poder y creó todo lo que existe. Y esto es todo lo que Shabbat viene a decirnos, mis amados. Escúchame, por favor. Nunca oiremos algo más sorprendente que esto en ninguna enseñanza. Todas estas palabras, Bereshit bara Elohim, son revolucionarias, que no tienen igual en todas las declaraciones y escritos desde el principio de los tiempos. Y nunca más se hará una declaración que tenga el mismo impacto y el mismo poder. Ahora digo que esto es una idea sorprendente. Lo hemos oído tantas veces que parece que al no meditar y profundizar en esta y meditar en estas cosas, nos perdemos del entendimiento de esto. Pero la mayoría de la gente cuando escucha esto, lo debo decir, no está tan interesada. ¿Y qué hay que pensar? Pregunto. Brillat Haolam. Esa es ya la noticia vieja, diría yo. Lo saben todo el mundo. Si te dijera que el Shabbat es para reflexionar sobre el Sitre Torah, si te dijeran que el Shabbat es para meditar en las cosas profundas, en ideas místicas, para muchos eso sería algo bueno. Pero Bereshit bara Elohim, para muchos esto es normal ya. Es como algo trivial, pero no lo es. Y ese es el punto que yo quiero hacer aquí. Y si de eso se trata, hay otras cosas también, pero este es el logro número 1 del Shabbat.
El objetivo más importante de meditar y entender en Shabbat es Bara, Bereshit, Bara Elohim. Es mirar el mundo como lo que realmente es. Fernando, ¿qué es el mundo? ¿Qué es toda esta realidad que vivimos? Bueno, es la imaginación misma de Dios. Es el lugar, es el patio en el cual Dios juega. Es el lugar maravilloso donde Dios colocó todo lo que Él quería. Donde la palabra Hashem creó la existencia de la nada, señores. Yo podría decir esto, que esto es un tipo distinto de construcción que Dios creó. Por esa razón es posible hacer rascacielos del polvo, mis amados. Es posible crear algo donde todo está caído. Es posible que una persona que ha sido maltratada, arruinada, decepcionada, humillada, menospreciada, alguien que ha perdido todo lo que ha perdido, todo su negocio, toda su riqueza, todo su prestigio, lo han ultrajado, lo han robado. Yo creo que a través de este entendimiento puede entender que puede levantarse nuevamente. Es posible levantarte de las cenizas, es posible levantarte del polvo. Este es el milagro de Bereshit. ¿Podemos hacer rascacielos del polvo? Sí, es posible. Si tomas el polvo y lo mezclas con productos químicos, puedes amalgamarlo de tal manera que se convierte en ladrillos y en bloques de construcción. Se puede hacer casi cualquier cosa a partir de cualquier otra cosa. Hoy sabemos que incluso es posible transformar un elemento en otro. Hoy se hace en los laboratorios con algunos elementos. Incluso se puede transformar la materia en energía y la energía en materia. Y en principio, sí es posible, porque estamos trabajando con ceniza y convertir yesh o en yesh, algo en algo, ya es posible. Y sin embargo, cualquiera que sean los milagros de la química que se logren, solo se trata de cambiar una cosa a otra. Antes de Bereshit, yo le llamo a estos Bereshit cero, no existía nada, señores. No había bloques de construcción, no había instrumentos, no había cemento, no había hierro, no había nada. No hubo Big Bang, no hubo tampoco Little Big Bang, como le llaman los físicos, astrólogos, astrónomos, qué sé yo, todos estos científicos que han tratado de explicar este momento. No había agujeros negros, no había explosión de estrellas, no había nada que explotar, no había nada donde buscar, había cero. No existía nada en absoluto, excepto existía el Ruach Elohim, el espíritu de Hashem que impregnaba todo el espacio. No quiero decir espacio porque todavía no había espacio, pero para que me entienda. No había cielo, no había mar, no había, qué sé yo, vacas, no había nada. Quiero decir que lo que existía era lo que era Dios solamente, porque Dios impregnaba toda la realidad. Es más, la realidad es Él. Solo existía Hashem y nada más. Y entonces, de la pura y única existencia de tu creador y de mi creador, Elohim dijo y llegó a existir. Lo dice el Salmo 33:9. Habló Hashem y se hizo. Hashem creó todo. Él trajo existencia de su palabra, de sí mismo, todo lo que existe. Y así Él dispuso que el espacio existiera. Y luego quiso que el espacio se llenara de cuerpos celestes y que hubiera un planeta que tuviera una atmósfera, que tuviera una hidrosfera, es decir, que tuviera agua, que tuviera una litosfera, es decir, que hubiera suelo, y que tuviera todos los seres vivos, es decir, animales, leones, jirafas, todo lo que existe. Él quiso que todo llegara a existir, incluso tú y yo, el hombre. Si Él logró todo esto de pensar en Maaseh Bereshit, eso es todo, mis amados. Hay otras cosas también, pero este es el logro número 1, Shabbat.
Aquí que está la clave de entender el objetivo Shabbat. Y es tan importante que la tradición hebrea en la Gemara, en el Tratado Shabbat, mi amado, nos dice, viernes por la noche, cuando te pongas de pie en el Shemoneh Esrei para Vayehulú y proclames que Hashem hizo todo el mundo de la nada, vienen dos ángeles, dice, y ponen sus manos sobre tu cabeza y te dicen, tu iniquidad se apartará y tus pecados están siendo perdonados. Escucha, por favor, que enseña a nuestro pueblo. Ahora debemos prestar atención a esta declaración muy importante. Esta es una declaración muy poderosa. Porque en Shabbat, en la recitación del Shemoneh Esrei, se dice esta palabra. Es por eso que debemos prestar atención total a esto. En el momento que se hace esa declaración del Vayehulú, algo muy importante está sucediendo, mi amado, en Shabbat. Y no es el hecho de que vengan los ángeles, ¿eh? No estamos haciendo un culto a los ángeles, no es el hecho de que vengan los ángeles, eso es interesante, pero no es lo más importante. Y no el hecho de que los ángeles te digan que tus pecados te han sido perdonados, esto no es lo más importante. Y eso es ciertamente una buena noticia, pero no lo es todo. Los ángeles son el resultado de algo más, de algo mucho más importante que los ángeles. Hay algo que está sucediendo en el aire, en el tiempo que se encuentra, que nos encontramos, que es Shabbat. Algo muy importante que está pasando en ti. Está sucediendo en el lugar donde los mayores cambios pueden tener lugar, que es en tu mente. Cuando piensas estos pensamientos de Bará, Elohim, Bará, Bereshit, Bará, Elohim. Cuando tienes estos pensamientos incrustados en tu vida, el Shabbat, que antes no había nada, que no había nada, y que ahora hay algo, que todo lo que existe surgió de la voluntad del Creador, tu mente se transforma, tu mente cambia, tu vida se transforma para bien, ya que eres lo que piensas. Eres lo que piensas. Si piensas que eres feo, que no vas a producir, que te va a caer la empresa, que tu familia no va a servir, que tu hijo no va a ser un creyente, va a pasar, eso va a perpetuarse. Y ahora yo sé lo que tú estás pensando. Tú estás pensando que esto es una exageración. Y eso es lo que piensa la mayoría de la gente. No, esto no es una exageración, es la verdad. Piensa que es exagerado. ¿Por qué? Porque ¿qué gano con pensar más allá de ello? Sí, lo sé, yo sé eso. Ya yo sé que eso es así. Tengo que pensarlo más. Tengo que seguir perpetuando en mi mente esta realidad. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Esa es la demostración. Todo se creó por la palabra. ¿Se acuerda usted cuando Abraham, su mujer era estéril y no tenían hijos, que lo sucediera? ¿Qué pasó? Dios envió un malajín y le dijo, el año próximo tendrás un hijo. La palabra que él depositó, la palabra que salió del malach, produjo en Abraham y en Sara, cuando la realidad era que ellos no podían tener hijos porque ella no tenía óvulo. Esa creencia en esa palabra produjo un milagro, y ella un año después tuvo un hijo en sus manos. Esto es lo que yo me refiero. Por eso esto no es trivial lo que estoy hablando. Por eso al repetirlo, al pensarlo, al repensarlo, al meditarlo, al entrarme en ese pensamiento, ¿qué estoy aprendiendo ahora que no supe antes? ¿Cómo puede ser que pensar estos pensamientos sea tan valioso que se conviertan en Yom Kippur cuando todos tus pecados son perdonados? Un poco de sabiduría y de entendimiento puede ser tan valioso. Yo debo decirle a usted, sí, porque tú eres lo que piensas. Me acuerdo en una ocasión que leía en un libro que un señor que era presidente de un ministerio que suplía alimento a los países en deficiencia de alimentos, dígase en África, entra en una tienda y ve a un niño muriéndose con su madre frente a él.
Ellos tenían la creencia de que ellos eran musulmanes. Y ella pensaba que la pobreza y el hambre eran parte de la creación, de que el niño merecía pasar hambre y morir de hambre. Cuando este señor entra a la tienda y ve que la madre está al lado de su hijo y el hijo está jadeando ya, dando sus últimas respiraciones porque se estaba muriendo, él toma el niño y la madre le dice a él, oye la mentalidad, el pensamiento de esa madre, dice, déjalo ahí porque él fue creado, él está destinado a morir. Y él dijo, no, eso no es verdad. El niño no está destinado a morir. Él fue creado para vivir. Usted puede ver cómo los pensamientos pueden cambiar la existencia de una persona. ¿Por qué? Porque eres lo que piensas. En gran medida, eso es lo que hace un hombre, que tú eres tus pensamientos. Y por lo tanto, cada vez que piensas en el Masder Bereshit, en las obras de la creación, te estás convirtiendo en una nueva persona. Es por eso que este tema es uno de los temas que más ha sido satanizado, mis amados, por el mundo secular. No, hay una evolución. No, la creación es mentira y bla, 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 bla. Quieren estropear el punto más importante de pensamiento, de las ideas más extraordinarias o la idea más extraordinaria dentro de la realidad que el Señor creó. Que el Señor creó todo de su palabra. Él habló y fue creado. Esto es algo increíble. Porque cuando hablamos de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de una mente de Torah, entonces incluso lo que parece pequeño es una realidad muy grande. En la Torah no hay nada pequeño. Toda la palabra que Dios dio tiene un poder de transformar. Las cosas pequeñas son las cosas más preciadas. Las cosas más preciadas vienen en envoltorios pequeños. Acuérdese de eso. Permítanme ilustrar este punto con una pequeña parábola. Imagine que hay una cápsula de radio pura de un valor de aproximadamente $100,000 que se pierde en un hospital. Una enfermera, mientras manejaba la máquina de radio, colocó la cápsula brevemente sobre una mesa. Sin embargo, al volver por ella, ya no estaba. Se activó la alarma. Todo el mundo preguntaba qué ha sucedido con la cápsula de radio. $100,000 perdidos. Todos los celadores, los guardianes fueron convocados y se inspeccionaron meticulosamente todas las papeleras, pensando que tal vez había sido desechada por error. No obstante, no se encontró rastro alguno. Luego alguien sugirió que mientras tanto las papeleras podrían haber sido llevadas al sótano y arrojadas al gran cubo de basura. Rápidamente descendieron al sótano y comenzaron a buscar la basura. Sin embargo, surgió la posibilidad que el camión de la basura hubiera pasado y llevado todo al vertedero. Y con prisa se dirigieron al vertedero y examinaron cada montículo de basura por separado. Esta anécdota, esta ilustración realmente ocurrió, como incluso la cantidad más mínima puede ser extraordinariamente valiosa cuando se trata de algo preciado. Y es por esa razón que ahora llegamos a esta joya invaluable. Es la cápsula del Bereshit. Esta cápsula de Da'at, de conocimiento que llamamos Briyat Haolam Yesh Me'arim, que la creación del mundo fue a partir de la voz. Cuando no había nada, interrumpió el sonido de la voz del creador y creó lo que existe. Comprender este principio, que nada en el universo existe excepto por la palabra de Dios. Póngame atención, por favor. Es más valioso que cualquier cápsula de radio valorada en $100,000. No hay nada más grande, más enriquecedor para un yehudí, para un creyente, que percibir el mundo tal como es.
¿Qué es el mundo, Fernando? Enséñame esto. Bueno, el mundo es una manifestación de la palabra de Dios. Incluso si antes no estabas consciente de eso, si esta noche, si este día completo, cuando antes de caer el sol en la noche, no concluyes el Shabbat con la comprensión de que eres simplemente la palabra de Dios. Tú y yo somos creación de la voz de Dios. Y que todo el mundo es una manifestación física de la palabra de Dios. No es casualidad que la palabra en hebreo no solamente significa palabra, también significa cosa. Porque las cosas fueron creadas a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando te marches y salgas de Shabbat, te marchas con una riqueza incalculable. Te marchas con tu mente expandida, con tu mente ampliada de conocimiento, el verdadero conocimiento. Y te vas mucho más valiosa de lo que llegaste. Cuando salgas de este lugar, de este tiempo sagrado, y camines fuera, verás una calle que será diferente, verás todo distinto que cuando entraste. Verás innumerables posibilidades en tu vida. No tendrás pesimismo, no tendrás temor, no tendrás miedo, podrás soñar, podrás alcanzar lo que fuiste para lo que fuiste alcanzado, podrás ver las más cosas donde no hay. Verás la calle distinta, no es simplemente una calle de asfalto, una acera, no. Es el dabar de Dios concretado en lo que estás percibiendo en la calle. El eterno, tu Dios y mi Dios imaginó un cielo para que pudiera existir uno. Nuestro Dios imaginó un sol de esa forma. Existe una gran bola de fuego, de plasma, un fuego nuclear que es el sol. Pero todo es parte de su imaginación. Intrínsecamente, nada tiene existencia propia. Todo es simplemente la imaginación de Shem. Por lo tanto, si has adquirido esa conciencia hoy, si adquieres ese entendimiento hoy, entonces tú te has vuelto rico. La verdadera riqueza está en tener el pensamiento mismo de Dios. Eres rico ya, eres dichoso, eres feliz. Es como si fuera Yom Kippur. Y los malajín están poniendo sus manos sobre tus cabezas diciendo, tus pecados han sido perdonados. Porque esa es la forma más elevada de Teshuvah. Comprender que no hay nada en este mundo excepto por la voluntad de Dios. Todo lo que te pasa, todo lo que te sucede, todo lo que estás viviendo, mi amado, es la voluntad de Dios. No existe una Teshuvah más profunda y un poder más profundo que esta verdad. Ahora, supongamos que un hombre lleva años diciendo esto. Para él también es como si fuera Yom Kippur, porque cada vez que lo dice una vez más, gana un poco más de conciencia. Se va incrustando más y más y más dentro de ti. Te conviertes en alguien con una identidad y un poder tan glorioso dentro que podrás algún día poder conectar con esto. Al repetirlo, se vuelve un poco más claro para ti. Así que aunque lo hayas dicho miles de veces, si lo haces una vez más, se va incrustando, se va apoderando cada vez más firmemente en tu mente. Es ese pequeño incremento en la comprensión es tan valioso que lo justifica todo. Porque cuando un principio es tan grande, entonces cada partícula de él es preciosa. Es como el hombre que conozco que tiene una tienda de diamantes. Sí, todo el día ese empresario está puliendo diamantes con una rueda para darle forma. Cuando llegan las 5,
¿Qué hace él? Se arrodilla con un sartén y un cepillo y recoge todo el polvo de diamante que está debajo de su máquina. Entonces, un visitante le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Y le dice, como todo el mundo, porque hay mucha gente razonable, un hombre como tú, un rico comerciante de diamantes, debería preocuparse por el polvo. ¿Tú sabes qué le responde él? Él le responde, este polvo es polvo de diamante. Este polvo merece la pena que me arrodille y lo recoja. Es demasiado valioso. No puedo permitir que se desperdicie. ¿Ahora qué estoy diciendo? Es lo mismo con Shabbat y el conocimiento del Barat, Bereshit. Si el Maaseh Bereshit, esta conciencia en tu vida de que Dios es el creador de todo, como ese polvo de diamante, este polvo de edad, de conocimiento. El conocimiento es la clave, mis amados. La ignorancia es tu enemigo mayor. Es lo que te tiene a ti así. Muchos aprisionados, muchos están varados, muchos están en imposibilidades pensando que el mundo se le cayó, que cuando Dios permite y hace que la providencia te traiga cosas adversas al plan de Dios, tú pienses en tu mente que ya tu camino terminó. Pero cuando yo tengo el conocimiento de que todo viene de Dios, mi amado y mi amada, las posibilidades son inmensas. El polvo de edad es mucho más precioso que el polvo de diamantes. ¿Qué es más preciado que eso? Nada. No hay nada más preciado que el conocimiento de la realidad. Por eso vale la pena, incluso en Shabbat, reafirmarlo una vez más. Y es un momento tan grande, este pequeño incremento en nuestro entendimiento, Shabbat en Shabbat, que merecemos que los ángeles vengan a nosotros. Porque el Da'at no es como los diamantes ni como las cápsulas de radio, como hemos explicado. Es como una bomba de hidrógeno que estalla en nuestra mente. Cuando el hombre hace la declaración, Vayehulú Hashamaim Bajaretz, no está simplemente poniendo un poco más de información en su mente, está diciendo algunas palabras al aire en hebreo, no. De hecho, está haciendo estallar una bomba de hidrógeno en su mente, en su cabeza. El poder del conocimiento es el mayor poder que existe. El conocimiento del creador, el conocimiento de su palabra. Al declarar que el mundo fue creado de la nada por la palabra de Hashem, en realidad estamos afirmando que no hay nada en el mundo excepto el Hakadosh Baruj Hu. Que todo es pasajero, que todo es ilusión. Si tengo al Eterno, ¿quién contra mí? Y si permite, mi amado, por favor, hoy que esa idea se hunda en su cabeza, los resultados de esa comprensión serán incalculables en su vida. Desde hoy será distinta. Su vida cambiará, su vida se modificará. Es por esa razón que cuando formamos y entramos primero en el santuario Shabbat, el entendimiento que el Shabbat es un santuario. Segundo, en la idea más importante del Shabbat, eso hace que tú vivas y formes la vida en Shabbat. Y esta es la tercera parte de este estudio que voy a dar. La vida de Shabbat. Cuando una persona comprende que cada Shabbat está entrenando, que está entrando en un santuario, entonces se asegura de aprovechar ese día para reflexionar en los pensamientos más importantes, en el conocimiento más importante. Es cierto que hay muchos otros pensamientos relacionados con Shabbat, sobre los cuales hablaremos en otro momento, pero Bereshit bara Elohim es el pensamiento más importante para meditar en Shabbat. Y el sabio Shomer Shabbat se asegura de utilizar el día para contemplarlo. Algunos lo hacen más intensamente que otros.
Pero cualquiera que sea el grado de su reflexión, mi amado, a este concepto que estoy hablando, esa persona está logrando algo, algo que nunca ha logrado. Está creando para sí mismo una mentalidad distinta, una mentalidad correcta. Y si en una mente que no desaparece una vez que termina el Shabbat, después de la Adalá, la Neshama y Eterah, si se va, todos los dinim de Shabbat se desvanece, pero la mente que fue creada, el Da'at que se adquirió cuando se dijo el Valle Julú, permanece con uno delante toda la semana hasta que el Mishkan de Shabbat regresa la próxima semana. Cuando estudiamos la Gemara, el tratado Berajot 43b afirma que un paso apresurado le quita al hombre, o escuche bien, una 50ª parte de su visión. Esto es lo que enseñan nuestros sabios. ¿Qué están diciendo? Que si tú tienes prisa, si estás ansioso por llegar tarde y te apresuras con nerviosismo, sea por lo que sea, debes saber que afecta tu visión. La Gemara dice, una 50ª parte, mire, pero no es una medida exacta. Simplemente significa que la ansiedad afecta la vista del hombre. Recuerdo que fui al oftalmólogo. Yo tenía un problema en mi vista y fui a un oftalmólogo. Yo veía destellos de luz y no sabía qué significaba. Estaba un poco asustado. Afortunadamente, no era nada grave. El médico descubrió que era un trozo de materia extraña alojado en mi conducto lagrimal. Pero recuerdo que una de las preguntas que me hizo antes de examinarme fue la siguiente. ¿Se estresa a menudo? Me preguntó, ¿se estresa? Porque es bien sabido que el estrés, la prisa, la excitación nerviosa afectan los ojos, señores. Hoy en este mundo postmoderno, hay personas ciegas debido únicamente a trastornos emocionales. Conozco un hombre que está completamente ciego y me explicó que se debía al estrés. Él decía que tenía discusiones en su casa y ese estrés exacerbó su diabetes, que lo llevó a la ceguera. ¿Puede ver? Recuerdo que estaba sentado conversando y él me decía, entre lágrimas, que estaba perdiendo la vista debido a las discusiones con su propio hijo. Ahora bien, la mayoría de las personas no llevan esto al extremo, pero todos nosotros sufrimos de pesiyagasa, como se dice en hebreo, hasta cierto punto. Muchos de nosotros estamos llenos de estrés, de prisa. Es por eso que yo le pregunto, ¿qué usted hace toda la semana? ¿Qué usted hace en la semana? Usted corre de un lado a otro, usted está siempre en rush. Incluso si usted no tiene un hijo que lo vuelva loco, puede que sea que usted tenga un hijo que lo tenga así. Tal vez una esposa, un vecino, un esposo, o tiene preocupaciones, otras preocupaciones, todo se convierte en una urgencia, en una emergencia. Tengo que conseguir ese cliente, tengo que producir más dinero, tengo que pagar mis facturas, tengo que pagar mis cuentas, tengo los números rojos, tengo que comprar un carro, tengo que salir de aquí, tengo que hacer aquella llamada, tengo que hacer esto, tengo que ir allí. La gente está estresada toda la semana y eso afecta tu visión.
Yo quiero que usted no me malinterprete. No hay nada de malo en ser un buscavidas. No está en nada de malo esforzarse en hacer las cosas. No me malinterprete. Es necesario esforzarse para ganarse la vida. También es necesario esforzarse para formar una familia. Pero todo depende de cómo lo hagas. Si te esfuerzas con tu cuerpo, está bien. Pero cuando te apresuras con tus emociones, cuando estás ansioso, cuando estás preocupado, preocupada, apurada, eso es especial gazá. Ese paso apresurado daña tu vista. Ahora bien, es verdad literalmente, pero también es una verdad metafórica. El paso ansioso no solo afecta a la vista física, comprobado, sino también la vista intelectual. El estar apresurado todo el tiempo afecta a tu vida mental, intelectual. El ajetreo de la semana oscurece nuestra percepción mental, nuestra capacidad para ver las cosas con claridad. No hay duda de que cuando pasas toda la semana ocupado en asuntos materiales, incluso si son asuntos materiales permitidos, o sea, kosher, pero al fin y al cabo son asuntos materiales, entonces el materialismo actúa como un velo entre el hombre y la verdad. Puede afirmar que todo es Hashem y que Hashem está en pleno control. Puede decirlo 20,000 veces, yo creo en Dios y Dios es mi Dios, pero sus pasos apresurados actúan como un velo entre él y la verdad que él proclama. Él siente que él es el majer aquí. Él siente que él es el dueño de su propia vida, que él es el que hace todas las cosas. Esto significa que nuestra percepción, la percepción espiritual de alguien, se nubló. Entonces, si ese es el caso, si la vista de un hombre se pierde debido a las ansiedades de la vida que desvían su mente de las grandes verdades, los sabios de Israel, la Gemara explica cuál es la solución. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo yo puedo remediar esa situación? Bueno, los sabios dicen, nos dan una respuesta, dan un remedio que aparentemente es muy sencillo. Ellos dicen, puedes recuperar tu vista haciendo kiddush el viernes por la noche. ¡Wow! Puedes recuperar tu visión haciendo el kiddush por la noche. Esto significa que al hacer el kiddush o la santificación, o cuando se está haciendo el kiddush, tienes la oportunidad de restaurar la salud de tu cuerpo y la agudeza de tu visión mental. Algunas personas podrían decirte ciertas cosas sobre lo que es un mahamar. Que mirar las velas, por ejemplo, durante el kiddush curará tus ojos. Hay gente que dice eso. O que beber el vino del kiddush es una cura. Y yo diría muy bien, excelente. No voy a comenzar a contradecir eso. Pero ahora escucha el peshat. Es viernes por la noche. Estás sentado alrededor de la mesa de Shabbat y finalmente la semana ha llegado a su fin. Finalmente, después de todo, no puedes hacer mucho de todos modos. Así que durante la tarde, antes del Shabbat, estás frenético. Estás en el modo bestia, en el modo de ganarte la vida, apresurado, frenético. ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir corriendo al ayuntamiento? ¿Debería hablar con un político? ¿Debería hacer llamadas telefónicas a larga distancia? Todo tipo de cosas que podría intentar hacer. En otras palabras, en el último minuto, solamente es para ayudarme a mí mismo. Pero ahora es Shabbat y estás atascado, estás varado, no puedes hacer ningún negocio, no puedes hacer ninguna llamada, no puedes hacer nada. Eres un
Eres un creyente, un Yehudí, frum, como se dice después de todo. Eres un Yehudí frum. No puedes coger el teléfono, ni siquiera puedes tocar un lápiz. Así que naturalmente te relajas, entras en modo paz. Sea lo que sea, tendrás que dejar pasar las cosas por un tiempo. Dejarás la llamada, dejarás la preocupación, dejarás todo lo que te haces con esa prisa desde que cae el viernes. Por lo tanto, incluso para cada creyente simple, un Yehudí frum, como se llama, que guarda Shabbat, el Shabbat es un día de curación. Pero es más que eso, mis amados, porque además de curar tu ansiedad, lo más importante es que estás curando tu mente. Estás ahí sentado en la mesa de Shabbat, tú y el señor de la casa, tomas una copa de vino y haces una declaración que el Hakadosh Baruj Hu creó todo el universo con todo lo que hay en él de la nada para que siguiera funcionando. Oye, y mientras dices estas palabras y las escuchas, intentas imaginar en tu mente que ahora mismo, en ese momento en el que estás entrando en el santuario del séptimo día, es cuando toda la naturaleza comenzó a funcionar como una máquina bien engrasada. Y eso es todo lo que significa. Toda la creación comenzó, toda la creación, Yehash Me'ayin, llegó a su fin y todo funcionaba ahora como un mundo completado. ¡Wow! Esto es un pensamiento extraordinario. En otras palabras, pregunto, ¿de quién depende el mundo? ¿De ti? No. Es un mundo que depende solo del Devar Hashem. Cada detalle de tu existencia, de tu vida, depende de la palabra de Dios. La palabra Hashem que causó que cada detalle de la existencia llegara a existir y que también no solamente llegó a existir, sino que continúa causando que todo exista. Significa que en un mundo que está siendo creado ahora mismo de la misma forma que lo fue en el Maaseh Bereshit. Ahora, no vas a adquirir mucha mente si solo dices las palabras sin pensar. Tienes que pensar en lo que estás diciendo. Que así como él causó que todo llegara a existir, también él lo mantiene en existencia. Y ahí estás incluido tú. Él no lo hizo y luego lo dejó permanecer así. No como una filosofía, que es la filosofía teísta, enseña. Cada segundo existe porque él lo dice. En otras palabras, él se está diciendo que sigue existiendo. El mundo entonces solo existe, mis amados y mis amadas, porque Hashem quiere que siga existiendo. Y eso es lo que estás pensando. Eso es lo que estás pensando. Que todo no es más que su voluntad. Sí, todo. Tu jefe y tus competidores, tus amigos, tus vecinos, inclusive tus enemigos. Los mafiosos italianos que quieren el dinero. El Hakadosh Baruj Hu, mis amados, está queriendo que exista simplemente la enfermedad, la deuda, la necesidad. Sí, todo está en su imaginación. No solo todos los materiales, objetos y personas del mundo, sino todos los fenómenos del mundo. Todo lo que sucede en el mundo es su voluntad. Ese es el verdadero significado del Briyat Haolam Yesh Ma'in, que debido a que todo es su imaginación, su voluntad, así que incluso cuando el Vayajelú y parece que todo está funcionando por su cuenta,
en realidad no es por su cuenta que está funcionando, es Hashem que está dirigiendo todo. Él hizo todo desde el principio y continúa haciéndolo. Por lo tanto, todo está bajo su control total. Tú estás bajo su control. Es por eso que debo preguntar hoy, y estoy terminando ya, estoy casi terminando esta charla. Pregunto aquí, ¿quién está en el volante? ¿Quién está en control de tu propia vida? Uno de los propósitos fundamentales de visitar el santuario Shabbat es adquirir la actitud mental de que el Hakadosh Baruj Hu está en control y el mando de tu vida. Él guía el destino de cada ser humano. Él está dirigiendo el timón de la historia, tanto la historia del mundo como la de cada uno de nosotros individualmente. Shabbat, en otras palabras, significa que nada sucede a menos que el Hakadosh Baruj Hu lo quiera. Entonces pregunto, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué estar tan apresurados? ¿Acaso no confiamos en que Él manejará las cosas adecuadamente? El Jafet Geset, aquel que desea el bien y tiene el poder para llevarlo a cabo, creemos que permitirá algo que no sea tov, que no sea bueno. ¿Acaso no creo que la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta? Ahora, esto no significa lo que nosotros consideramos bueno. No. Muchas veces, si se nos pidiera que escribiéramos nuestra propia receta, si el farmacéutico dijera, pase, tome lo que desea, es posible que no sobrevivamos, mis amados. Solo cuando se nos dice que tomar, solo cuando se nos instruye que tomar, es lo que nosotros verdaderamente necesitamos. ¿Qué estoy tratando de decir? Que el Hakadosh Baruj Hu sabe qué darnos. Él sabe mejor que nosotros. Él tiene el poder para hacerlo, la sabiduría, la capacidad para hacerlo. Él está al volante. Entonces, ¿por qué estamos rápidos? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué estas preocupaciones han tomado nuestras vidas? Todas tus preocupaciones son solo ilusiones creadas por el Yetzer Hará para confundirte. Te preocupas por esto, te preocupas por aquello, pero yo tengo una buena noticia para todos ustedes. El Boré Olam, tu creador, está trabajando. Por lo tanto, todo es solo una ilusión. Todo es un sueño. Todo va, voy a declarártelo hoy, va conforme a su plan. ¿Qué plan? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Molestarme? ¿Arruinar mi vida? No. El plan en el que estabas pensando cuando entraste en el santuario de Shabbat y declaraste, Vayehulú, declaraste que todo lo que existe depende de Él. Todo lo que existe fue creado por Él, por su palabra, de la nada. Imagínate el escenario, nada existía, solamente Él. Y todo lo que existe fue producto de su voz. Por supuesto, entonces, cuando más entiendas que el Shabbat es un santuario del tiempo, no del espacio, del tiempo, ya que hay 5 dimensiones en esta existencia. Número 1, tiempo espiritual, espacio espiritual, masa espiritual, energía espiritual y luz espiritual. Entonces, dentro del tiempo sagrado está el Shabbat. De manera que cuando entiendas esto, que el Shabbat es un santuario del tiempo, tan importante que incluso la construcción del Mishkan, como hemos estudiado en el día de hoy, en el desierto, se dio al Shabbat, se dio ante el Shabbat. Entonces,
tratarás de utilizar el Shabbat aún en un mayor grado. Esta conciencia de que Dios creó todo de la nada a través de su palabra será el comienzo de transformaciones en el Mishkan Shabbat. Tanto como puedas, un minuto aquí, un minuto allá, mientras masticas la jalá, mientras te comes ese pan, masticas también estos pensamientos en tu mente, de que tu vida depende de Dios, de que tu vida está en sus manos, de que tú no te vas a perder, de que tú no te vas a arruinar, de que nada pasará, porque todo lo que Dios quiere para ti es bien, de que tú estás en el control y en la totalidad dependencia del Creador. Cuando más los hagas, cuando más piensas en estas verdades, más grande te volverás. Tú eres el verdadero Shomer Shabbat, porque estás utilizando el Mishkan de Shabbat para crear para ti una mente cambiada, una mente renovada, que es la mente del Shabbat. Quiero desearle a todos ustedes que tengan un maravilloso Shabbat. Tengan un maravilloso Shabbat. Y le pido a todos ustedes en el día de hoy que creen un santuario en su mente. Creen un santuario en su mente. Es por eso que esta semana aprendimos a través de la porción que el Shabbat es más importante que el Mishkan. Aprendimos que la construcción física del Mishkan se detiene mientras construimos un Mishkan espiritual del tiempo en nuestras mentes. Es por esa razón que los beneficios de santificar el Shabbat son innumerables. Pero lo más importante es que santifica nuestra mente, transforma nuestra mente, transforma nuestro conocimiento de la verdad, transforma la manera como yo y la actitud como yo voy a afrontar el mundo. Cada día de esta semana, cuando esté al punto de recitar el Shir Shor Yom, debes prometerte 30 segundos, termino con esto, para considerar el hecho de que el Shabbat es un Mishkan en el tiempo, dedicado a recordar la creación de Dios. Y no solamente la creación de Dios, sino que el administrador de toda esta realidad, de tu propia existencia, es Dios. Cuando entiendo esto, yo me deposito en sus brazos y permito que el control total de mi existencia esté en sus manos. Mis amados, que tengan un gran Shabbat, que concluyan este Shabbat con alegría, que concluyan este tiempo maravilloso, santo, apartado, de la mejor manera posible. Que el Eterno, el Hakadosh Baruj Hu, los bendiga. Shabbat Shalom, mis amados, a todos ustedes.